somatótrofa, ¿no? Son células especializadas que producen hormona de crecimiento. Una vez que esta ADN la sintetiza, vamos a ver cómo actúan los tejidos. ¿Cómo hace? Su nombre dice hormona de crecimiento. ¿Cómo hace para hacer que los tejidos crezcan? ¿No? Tiene funciones metabólicas y tiene funciones específicas en el crecimiento, y eso lo vamos a ver poco a poco. Bueno, tenemos ahí la hormona liberadora que va a estimular a que esta ADN estas células sinteticen la hormona de crecimiento. Pero hay una hormona inhibidora. ¿Cuál es la hormona inhibidora? Exacto, la somatostatina. La inhibe. Una le estimula, una le inhibe. Bueno. Y vamos a ver qué acciones fisiológicas tiene, ¿no? Por ejemplo, esta no es como las otras, no es como las otras hormonas que actúan sobre glándulas, ¿no? Porque las hormonas, por ejemplo, algunas sobre glándulas suprarrenales, sobre glándulas de tiroides, esto directamente sobre el hígado o sobre los tejidos. Esa es un poquito la diferencia. No tiene su acción sobre una glándula específica, ¿ya? Porque todos los otros actúan con glándulas, suprarrenal, tiroidea, pero esta no. Tejidos e hígado, tejidos e hígado. Bueno, si ustedes ven, estimulación y división, somatostatina y hormona liberadora de crecimiento. ¿En quiénes se produce cuando hay más hormonas? Este gráfico es evidente, ¿no? Obviamente en las personas jóvenes y más en las personas adolescentes que están en etapa de crecimiento va a haber mayor liberación de hormona de crecimiento porque el organismo la necesita, ¿no? Bueno, las personas de la tercera edad obviamente está disminuyendo, ¿no? Solamente necesita mantener los tejidos, ya no que crezcan. Entonces la cantidad de hormonas va a ir bajando. Es decir, esta hormona la vamos a utilizar para que para separar tejidos, ¿vale? O sea, para mantener la masa muscular, pero para ya no desarrollar. Eso ya ha hecho una etapa normal de desarrollo de una persona. Eso es porque en la etapa joven se libera más hormona de crecimiento. En relación hombre-mujer, ¿quién tiene más hormonas? La mujer. No, esta vez pierde. ¿No? El varón. ¿Ya? Y el varón tiene un poquito más de hormona de crecimiento en relación. Ah, ¿ya? Para el músculo. Claro. Las mujeres no ganan en todo, ¿no? Son físicas, emocionalmente, son carísimas, fuertes, ustedes les contaron. De los prematuros, ustedes van a atender 10 prematuras, 5 mujeres y 5 varones. ¿Qué creen que ha pasado? Los 5 prematuros varoncitos se han muerto. Y las 5 mujeres prematuras han sobrevivido. O sea, son tan fuertes las mujeres. Siempre, eso es lo que me dice. Bueno, vamos. Bueno, esta hormona de crecimiento, ¿ya? También se llama somatotropa o somatotropina, así también se la llama. Tiene 191 aminoácidos. Si tiene 191 aminoácidos, es una hormona proteica, ¿no? No es polipéptica. Los polipéptidos hasta 100. Por debajo de 100 ya te vayas proteína y son una hormona proteica. Pero se la maneja como polipéptido, ¿ya? Porque tiene muchos aminoácidos. Tiene su peso molecular de 22.000. ¿Qué la libera? Las células somatótrofas. Todas estas acciones las vamos a utilizar poco a poco. Incluso principalmente el crecimiento lineal, ¿no? Lineal, vertical. Esa es su función. Anabolizante, vamos a ver porque, por ejemplo, muchas personas que utilizan, que van a hacer mucho fisiculturismo, utilizan bastante hormona de crecimiento, se inyectan hormona de crecimiento más insulina, ¿no? Para crear masa muscular más grande. Puro músculo, ¿no? Nada de grasa. Entonces combino hormona de crecimiento y insulina, porque los dos son sinérgicos. Van a ver la importancia del sinergismo entre estas dos hormonas, porque eso hace que crezca masa muscular, pero pura proteína, ¿no? Nada de grasa. Bueno. Y vamos a ver la acción lipolítica, la acción diabetógena. Y vamos a ver que esta hormona, por ejemplo, tiene efectos directos y tiene efectos indirectos. ¿Qué significa que tiene efectos directos? ¿Qué va a actuar directa en la... Que la propia hormona ejerce sus efectos. No necesita de intermediarios. Si necesita de intermediario, lo va a hacer a través de la IGF-1, el factor de crecimiento similar o semejante a la insulina, o somatomedina, también se llama, ¿ya? IGF-1. Entonces, indirecto, directo, indirecto, indirecto. ¿Cómo hace que crezca? ¿Cómo hace que nuestros tejidos crezcan, no solamente en tamaño, ¿no? Entonces, hace dos cosas: hipertrofia e hiperplasia. ¿Qué es hipertrofia? Aumento del tamaño de las células. Es la diferencia del tamaño. La hiperplasia es aumento del número. Entonces, gracias a estas acciones de hipertrofia y hiperplasia, hacen, ojo, que las células, los tejidos, porque los tejidos son un grupo de células,
Las células hacen tejidos, los tejidos hacen órganos, los órganos hacen sistemas. Entonces, es esa seguidilla de sucesión, digamos, de desarrollo que se da, ¿no? Entonces, estas células van a ser tejidos, pero gracias a la hipertrofia y la hiperplasia que ocasiona esta hormona, estimula de esa manera para que estas células tengan no solamente aumento del número, sino también de tamaño. Imagínense, se ha colocado una elección, acá se comparó el peso, por ejemplo, se anunció una rata, una cantidad de un peso, un control, ¿no? Y a la otra sí. ¿Vieron cómo la rata, administrada con hormona de crecimiento, qué ha pasado con la rata? Desde un periodo de tiempo, miren la cantidad de masa muscular que ha desarrollado la rata en relación con el grupo control. Por lo tanto, esta hormona de crecimiento es importante porque incluso en los primeros días ocasiona un procedimiento de crecimiento de los tejidos. Claro, quien a cada adulta y enfoca es crear una meseta. Primero es un crecimiento en línea, después con empieza de meseta. Eso es porque a la edad adulta ya no se necesita mucha cantidad de crecimiento, pero en las etapas tempranas sí. Bueno, entonces vamos a ver qué importancia tiene este factor de crecimiento similar a la insulina, la IGF-1, también llamada somatopenia. Tiene que dar varios nombres que memorizar. Pero bueno, no se preocupe. Ya lo van a hacer repitiendo, es fácil. Bueno, somatopenia. ¿Qué es la somatopenia? ¿Qué es esta IGF? Bueno, es una proteína porque tiene ¿cuántos aminoácidos? 70 aminoácidos. ¿Ya? Entonces es un polipeptido de 70 aminoácidos. ¿Dónde se sintetiza? Hígado. En el hígado. ¿Ya? Se sintetiza principalmente en el hígado. Una vez que el hígado la sintetiza, ¿no ve? Porque a través de esta hormona, a través de este factor, a través de esta proteína, va a hacer que los tejidos ejerzan un efecto. ¿Ya? Por eso tiene un efecto endocrino. Va a llegar a las células diana. Ahí necesita llegar, ¿no? Y cumplir casi las mismas opciones que normalmente las realiza la hormona de crecimiento. Pero la hormona de crecimiento, en sus propios tejidos también, va a hacer que se libera el factor de crecimiento similar a la insulina en los propios tejidos, para que ya en el tejido mismo, donde esta hormona ha estimulado, ha hecho que se libere la IGF, esta ya actúa de manera local, tiene un efecto autócrino, parácrino, ahí en la célula. En cambio, la otra tenía un efecto sistémico, porque a través de la sangre podía llegar a todos los tejidos diarios. En cambio, digamos, músculo o tejido adiposo, actúa ahí. ¿Ya? Entonces, llega al tejido, la hormona de crecimiento, hace que de manera local, en ese tejido, se libere este factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. Tiene un efecto directo y efecto indirecto. ¿Ya? En los dos lados se sintetiza, pero principalmente en el hígado. Si ustedes ven este gráfico, es fácil. Vamos a ver esa cabeza. Entonces, una cosa que nos está ahí. Entiende este gráfico. Vamos. Tranquilo, un poquito concéntrate y te apuesto que tú lo vas a interpretar todo este cuadro. Vamos, tranquilo. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cómo actúa? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo se retroalimenta? Es como se suma de todo lo que vamos a hablar. Si sabemos esto, ya sabemos mucho. ¿Dónde comienza todo? Exacto, ¿no? En el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿dónde se libera? Bueno, en el hipotálamo se libera esta hormona liberando hormona de crecimiento a ese nivel. Positivo porque estimula, ¿no? Negativo porque inhibe. Positivo estimula, negativo. Entonces, esta hormona liberada en el hipotálamo va a estar dando ¿qué? Estas células. La adenohipófisis, cuidado neurohipófisis, en el examen, cuidado, adenohipófisis, no nada de, porque ahí están las células especializadas, ahí están las somatotropas, ¿no? Ahí están las células que sintetizan hormonas de crecimiento, en la adenohipófisis. Bueno, la estimula. Una vez que las estimula, ¿qué se hace? Estas células van a liberar la hormona de crecimiento. Acá tiene la hormona de crecimiento. Perfecto. ¿Qué hace esta hormona de crecimiento? Miren, hasta ahí todavía no ha hecho que sintetice la hormona de IGF, seguro va a ser. Pero miren, ¿qué hace? ¿Qué acción tiene la hormona de crecimiento? Miren sobre el tejido adiposo. ¿Qué hace en el tejido adiposo? Disminuye la captación de glucosa. Miren, vamos a ver, más glucosa, más glucosa, más glucosa.
hiperglicemia, diabetes. ¿No? Pero esa es una de sus acciones en el tejido adiposo. Hace que no se capte la glucosa, porque normalmente la insulina, ¿qué hace? La mete la glucosa en el tejido adiposo, en el tejido muscular, en el hígado, la va a meter, ¿no? Esa es su función de la insulina, que la hiperglicemia acabe en normoglicemia, ¿no? O sea, baje los niveles de glicemia en la sangre. Pero esta la disminuye su captación, por lo tanto empieza a haber mayor cantidad de glucosa en la sangre. Usted dirá, entonces por eso tiene un efecto diabetógeno. ¿No ven? Eso es una, pero vamos a ver otros organismos que también contribuyen a eso. Disminuye la captación. 2, ¿qué más hace? Lipólisis. ¿No? Vamos a ver qué importancia es la lipólisis, aumenta la lipólisis. Mire, seguimos como hormona de crecimiento. Como hormona de crecimiento, así como hormona de crecimiento, miren, de forma directa, si ustedes analizan este gráfico, en el hueso actúa de forma directa y de forma indirecta. De forma directa y de forma indirecta a través del eje G. Así que si sintetiza, miren las flechitas, si seguimos, en el mismo hueso tiene efecto directo y efecto indirecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocasiona en el hueso? Crecimiento. Hace que, no se olviden que en el hueso tenemos células osteógenas especializadas que hacen síntesis proteica, ¿no? O actúa a nivel de las células osteógenas y los condrocitos. Y hace que estas células, ¿qué? Porque estas células tienen que sintetizar. Y para sintetizar proteínas, ¿qué necesitan? ¿Cuál es el insumo? Aminoácidos. O sea, si no tengo aminoácidos, no voy a poder sintetizar proteínas. Tengo que tener aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empieza a haber captación de aminoácidos, ¿no? Empieza la síntesis proteína. Empieza la síntesis del ADN y el ARN, ¿no? Ojo, ¿para qué? Para que se empiece no solamente, ¿no?, a depositar colágeno, y además hace que estas células aumenten no solamente en tamaño, sino también en número. Pero lo que quiero que entiendan esto de este gráfico es que en este mismo tejido, en este mismo tipo de diana, digamos, observa el tejido diana, actúa de manera directa, pero también lo hace de manera indirecta. Eso quiero que entiendan de este gráfico. Bueno, vamos al músculo. ¿Qué hace en el músculo? Disminuye la captación de glucosa. Oye, pero la insulina lo mete la glucosa dentro de la célula muscular. Pero esta no, disminuye su captación. Entonces, miren, más glucosa en la sangre. Acá, más glucosa en la sangre. Oye, esta hormona es medio traicionera, ¿no? O sea, a la larga, un estímulo, por ejemplo, un tumor de la neurohipófisis puede ser de hormonas de crecimiento, y a la larga esto acaba siendo hiperglicemia. ¿Ya? Acaban haciendo diabetes. Por eso, por ejemplo, los pacientes que tienen gigantismo acaban en diabetes. Por este estímulo, ¿ya? Por la acción de la hormona de crecimiento. ¿Qué hace? Disminuye la captación de glucosa, pero aumenta la captación de aminoácidos y de síntesis proteína, porque a través de eso hace que gane masa muscular. ¿No ven? Necesitamos sintetizar proteínas. Bueno, pero este sistema, tiene que mantenerse en homeostasis. O sea, tiene que tener, el organismo funciona con una cantidad, con valores normales de hormonas, en este caso de hormonas de crecimiento. No pueden estar ni muy altos ni muy bajos. Vamos a ver los valores al final. ¿Cuáles son los valores en los adultos, en los niños? Eso lo vamos a ver. Pero tiene que haber unos valores normales. ¿Y qué pasa cuando el estímulo es muy intenso y los valores de hormonas están muy elevados? ¿Cómo se controla? Sí. Mecanismo de retroalimentación negativo. Inmediatamente dice, ¿no? Desde el nivel periférico, ojo, ¿no? Tanto esto, la misma hormona de crecimiento puede hacer retroalimentación negativa en hipófisis, puede hacerlo también en hipotálamo. Pero no solamente ella misma, puede hacerlo también la IGF. Puedes retroalimentar, decir, oye, estás produciendo mucha hormona, no es suficiente, ya hay mucho estímulo, ¿no? Ya tenemos lo suficiente. Retroalimentación negativa, es hipófisis y también se va a hacer hipotálamo, ¿no? De esa manera se controla, se regula este sistema. Por eso he dicho, pregunta de examen, el mecanismo de control principal es mecanismo de retroalimentación positiva. No. Negativo. ¿Es control nervioso? No. Retroalimentación negativa. Vean ese gráfico, ¿qué les parece? Mucha cosa, ¿no? Pero si ya lo saben. Ya lo saben, es lo mismo. Si ustedes me dicen, pero no, pero sí, eso lo sé. Lo mismo que me está haciendo está en este gráfico. Solo hace un poquito más énfasis
las acciones directas y directas, y además en otros órganos también, ¿no? Ya miren, el riñón, el páncreas, el intestino, el tejido conjuntivo, igual, síntesis de proteínas, síntesis de ADN, aumenta el tamaño del número de células. Esto hace que los órganos aumenten en tamaño y también aumenten su función, ¿ya? Porque necesitamos que no solamente los tejidos crezcan, también los órganos tienen que crecer, ¿no? Porque cada órgano también está formado por células que tienen funciones específicas de ese órgano. Por lo tanto, ellos aumentan en número, también en función. Gracias a quién? A estos dos estímulos. Como he dicho, un estímulo directo y un estímulo indirecto. Miren, sobre estos órganos, riñón, páncreas, intestino, directo e indirecto. Bueno, después vamos a ver un poquito esto más adelante, no vamos a hacer referencia acá, porque vamos a estudiar un poquito más a profundidad. Bueno, el hormona del crecimiento, por lo tanto, tiene dos efectos principales. Uno que tiene que ver con el metabolismo y otro que tiene que ver con el crecimiento, efectos en el crecimiento. Y el efecto en el crecimiento es el efecto principal, ¿bien? Principal, porque si no, no se llamaría hormona del crecimiento. Si les pregunto, ¿cuál es el efecto principal de la hormona de crecimiento? Si les digo, el efecto principal tiene que ver con función metabólica, falso. ¿Ya? El efecto principal de la hormona tiene que ver con el crecimiento lineal, verdadero. ¿Ya? Oh, pregunta de examen. Anótense. Bueno, vamos. Entonces, miren, vamos a ver ahora este efecto, primero el efecto metabólico. ¿Qué hace? ¿Cómo hace? ¿Y qué efectos metabólicos tiene? Dice, favorece el depósito de proteínas en el hígado, perfecto, favorece la utilización de grasa como energía y reduce la utilización de carbohidratos. Si empezamos a analizar uno por uno, digo, a ver, ¿cómo hace esta hormona para favorecer el depósito de proteínas en el hígado? ¿Cómo hace? Ese es su efecto anabolizante. ¿No? ¿Anabolismo qué es? Síntesis. ¿Catabolismo qué es? Destrucción. Esto ya lo sabe. Perfecto. Tengo que saber qué es. No. Entonces hablamos de síntesis. ¿Cómo hace esta hormona? Bueno, aumenta la síntesis proteica en todas las células del organismo. ¿Cómo lo hace? Primero, facilita el transporte de aminoácidos en la membrana. Claro, si no hay aminoácidos, no hay proteínas. Lógico, ¿no? Aumenta la traducción del ARN, sí, porque alguien tiene primero que llevar la información de que esta célula tiene que producir. Entonces la célula, los genes, el ADN, hace ese proceso de traducción y transcripción. Pasa la información para que el ADN sintetice ARN mensajero. ¿Cuántos tipos de ARN tenemos? Ustedes han llevado visto. El ribosómico, ¿no? Y el ribosómico que sintetiza proteínas, ¿no? Pero en este caso es el ARN mensajero, el que tiene que llevar la información desde el gen, desde el núcleo, ¿ya? Desde el ADN, cada célula. Dice, no, tú vas con un tipo de célula y tú vas con otro tipo de célula. Con estas funciones y con estas otras, ¿ya? Eso lo hace, bueno. Es consiste en la traducción y la transcripción de esta información en la célula. Entonces, una vez que tiene aminoácidos, empieza la síntesis proteica. Pero hay una cosa que hace fundamental, así como hace que se sintetizan proteínas a través de aminoácidos, evita la degradación, evita el catabolismo proteico, ¿ya? Miren, se protege, por un lado sintetiza, por otro lado evita que se degrade. Entonces, de esa manera va a hacer que se deposite mayor cantidad de proteínas en el hígado, ¿no? Ojo, el principal lugar donde se sintetizan las albuminas, ¿dónde es? El principal órgano donde se sintetizan, por ejemplo, las proteínas, la albúmina, ¿dónde es? El hígado. El hígado es el principal órgano responsable de todas las proteínas de coagulación, fibrinógenos, factores de coagulación, albúmina, todo se sintetiza en el hígado. Todo necesita que llegue ahí, para que ahí se empiece también la síntesis de proteínas. Bueno, entonces este aumento de la captación de aminoácidos, la síntesis de proteínas por las células, ¿no ve? Esa es la función principal, pero al mismo tiempo evita la degradación de las proteínas. Esa es su función anabólica de síntesis de proteínas. Sintetiza, pero también evita que se degrade, ¿ya? Función anabólica. La otra función metabólica tiene que ver con la utilización de la grasa como fuente de energía. O sea, dirán, pero doctor, ¿para qué necesitamos energía? ¿Para qué necesitamos energía? ¿Para qué la célula necesita energía? La célula, su mitocondria, tiene que producir ATP. Si no hay ATP, no hay 32 calorías. O sea, ya sabemos que el ATP, la mitocondria, produce. Y necesitamos que necesitamos el combustible.
y esta hormona se lo da. ¿Ya? ¿Cómo hace? Favorece. ¿Cuál es el efecto lipolítico de esta hormona? Favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. Además, de esa manera incrementa los ácidos grasos libres en la sangre. Si yo muevo más grasas del tejido adiposo, esa sangre, ¿dónde va a pasar? O sea, esas grasas, ¿dónde van a pasar? A la sangre. Por lo tanto, en la sangre va a haber mayor circulación de ácidos grasos libres. Y esos grasos a través de la sangre, ¿dónde van a llegar? A las células, ¿no? De las células a las mitocondrias. De las mitocondrias, bueno, tenemos la mitocondria. Bueno, entonces, además, ¿qué hace? ¿Cómo hace? Primero, miren, intensifica la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A. Ustedes el acetilcoenzima A la han estudiado perfectamente. A ver, no hay ciclos de Krebs sin acetilcoenzima A. Ay, el metabolismo depende del acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, estas, ¿qué hacen? Convierten, ojo, los ácidos grasos en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es la principal fuente de energía de la célula. ¿Ya? Hace que esta enzima tenga un efecto, o sea, la conversión en acetilcoenzima tiene el efecto calorígeno. ¿Ya? Aumenta las calorías. Eso lo hace gracias a esa conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A. No se olviden, el ciclo de Krebs se metaboliza carbohidratos, lípidos y proteínas y todo comienza con acetilcoenzima. ¿Ya? En este caso, esa conversión hace que tengamos más energía. Pero además, miren, dice, libera, tiene efectos cetógenos, porque estamos diciendo que libera de los tejidos adiposos gran cantidad de ácido graso. Pero si liberara en exceso, ¿qué pasa con el tejido adiposo en exceso? Claro. A largo, si digamos, pues si hay una causa, por ejemplo, la obesidad, la dislipidemia, el metabólico, una diabetes no controlada, por ejemplo, una enfermedad hepática secundaria del alcohol, por ejemplo, hace que las concentraciones de grasas en la sangre se incrementen. ¿Lo ven? Obviamente va a dar complicaciones cardiovasculares, infarto, todo eso. Pero ese tejido, esa grasa, ese exceso de grasa se deposita en el hígado. Y en el hígado te ocasiona hígado graso. Muchos de los gorditos, por ejemplo, se hacen una ecografía y dicen, doctor, tiene un hígado graso, grado 1, grado 2, grado 3. Ay, su hígado está muy brillante, está lleno de grasa. Entonces haga dieta, ¿no? Entonces se deposita en el hígado. A la larga, ese exceso de ácido graso ocasiona cirrosis. ¿Ya? Cirrosis, ¿no? Entonces, hay que bajar de peso, ¿no? Primero hay que buscar la causa. Bueno, esteatosis hepática, esa es la complicación del exceso de ácido graso, ¿no? Pero miren, ¿en qué tiempo lo moviliza? Dice, moviliza las grasas, o sea, el tiempo que tarda en movilizar las grasas, ¿cuánto tiempo tarda? O sea, le lleva mucho tiempo a la hormona movilizar, liberar grasas del tejido adiposo. Pero ¿cuánto tiempo tarda en sintetizar proteínas? En minutos acciona rápido. Pero en la movilidad de grasas le lleva más tiempo, le lleva más horas, ¿ya? Entonces, chicos, al favorecer la utilización de las grasas, fuente de energía, y tener estos efectos anabólicos que le permiten sintetizar proteínas, una persona puede ganar grasa corporal magra, es decir, grasa purita, sin grasa, sin tejido adiposo, sin puro músculo, ¿no? Y es lo que todos los fisiculturistas quieren lograr, ¿no? Es decir, tener músculo, ¿no? Sin tejido adiposo. Y eso lo hace gracias a esto, ¿no? Por decir, el otro día entró a la emergencia un paciente que estaba haciendo, a ver, la señora dice, doctor, ¿quién no quisiera tener ese cuerpo? Claro, chico, bien, ¿no? Pero ¿qué había hecho? Se colocó hormonas de crecimiento y la insulina. Y la insulina le bajó el azúcar. Y una emergencia inconsciente. O sea, no lo explicó bien, ¿no? Porque se administran siempre hormonas de crecimiento con insulina. ¿Ya? Por ese efecto, porque ellos quieren ganar masa muscular. Pero obviamente hay que saber dosificar, ¿no? Para ver cómo tiene efectos sinérgicos. Bueno, ¿cuál es el efecto diabetógeno? ¿Cómo hace esta hormona para que... No es que no confundan, la hormona no ocasiona diabetes, ¿no? Solo tiene estas funciones, ¿no? Que hacen, ¿no? También las funciones fisiológicas de los tejidos y los órganos, pero no ocasionan diabetes, obviamente. Ahora, el exceso de producción podría llevar, porque hay mucho estímulo, ¿no? Entonces mucha hiperglicemia, entonces se agotan las reservas, por ejemplo, de células beta del páncreas, por lo tanto, diabetes, ¿no? Pero no solamente, porque esta hormona hace otras cosas también.
Por ejemplo, dice, hemos dicho ya, disminuye la captación de glucosa. En el músculo, sí. En el tejido adiposo, sí. Por lo tanto, más azúcar en la sangre. 2. Aumenta la producción de hepática de glucosa. Hace glucogénesis. ¿Ya? O gluco. ¿Qué es? A ver. Ahí, ustedes saben muy bien este tema. ¿Es lo mismo glucogénesis o gluconeogénesis? ¿Qué es lo mismo? ¿Gluconeogénesis qué es? ¿Qué es glucogénesis? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucogénesis? Glucogenólisis es diferente. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Esto va a ser glucosa a partir de quién? Grasa. Gluconeogénesis. Exacto, a partir de aminoácidos proteínas. A partir de aminoácidos proteínas. Gluconeogénesis. Formación glucosa. Pero gluconeogénesis, o sea, no es algo normal, pero lo hace cuando no tiene glucosa. Entonces va a echar mano a las proteínas, ¿no? Va a utilizar los aminoácidos de las proteínas. Eso es gluconeogénesis. Va a hacer que se forme más glucosa. Bueno, pero esta hormona, chicos, lo que también hace que estas células tengan resistencia a la insulina. ¿Qué diferencia hay entre el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2? El diabético tipo 1 ha nacido. De la fisiopatología. No hay presencia de células beta. No hay presencia de células beta. Ajá. No hay presencia de células beta que secretan En insulina. el tipo 1, por mecanismos de tipo autoinmune, las células beta han sido destruidas y tienen una falta o ausencia total de insulina. No tiene insulina. En cambio, en el diabético tipo 2, Tiene. es una enfermedad hereditaria que se puede heredar, por lo que se hereda es la resistencia a la insulina. El otro es la falta, el otro es resistencia, incremento. Por eso, ¿qué hace la metformina? Mejora la resistencia periférica de la insulina en los tejidos. O sea, la metformina ayuda a meter el azúcar dentro de las células. Por ejemplo, la glibenclamida, que hace? Estimula que las células beta de páncreas sinteticen, ¿no? Pero si tú estimulas a una célula beta pancreática, que ya está enfermita, por ejemplo, a estimularla más, va a llegar un momento en que esa célula se va a agotar, ¿o no? Eso se llama poca reserva pancreática de insulina. Entonces, a la larga, este paciente que tú has utilizado hipoglicemiante, le has dado insulina, le has estimulado durante 10 años, le has agotado su reserva pancreática de insulina. Por lo tanto, ¿qué va a necesitar? Acaba en el diabetes tipo 1. Pero, doctor, una pregunta. Sí, pero por más que les hagan esa mezcla de la hormona de crecimiento con la insulina, porque una no le van a gastar, pero eso no va a venir a hacer el efecto para meter nuevamente la glucosa de la glucosa dentro de la célula. Pero eso con el tiempo puede ocasionar problemas también, o está bien, mantiene el Por ejemplo, el proceso está muy bien tu pregunta. Por ejemplo, cuando se utiliza insulina, estos son utilizados al mismo tiempo hormonas de crecimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la insulina? Por ejemplo, la insulina también ayuda en la síntesis de las proteínas. Una de las funciones de la insulina es el anabolismo proteico. ¿Por qué creen que el paciente con diabetes pierde masa muscular? Por falta de insulina, porque la insulina ya no sintetiza, no hace que estas pérdida de masa muscular, porque se pierde también el efecto anabolizante de la insulina. En cambio, que necesitamos, porque yo quiero más músculo. Entonces, por un lado voy a utilizar el efecto de la hormona de crecimiento, por otro lado también voy a utilizar algunas funciones de la insulina, pero a la larga, claro, todo lo que no es fisiológico acaba siendo patológico. Puede ser acaba siendo patológico. Ten mucho cuidado, ¿no? Se colocan, hay muchas, cada vez salen más cosas, pero después se dan cuenta, hacen estudios epidemiológicos, resulta que no había sido cierto. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el COVID? Al principio hemos tomado de todo, ¿no? Por poco, no sé, nos tomamos todo. Todo nos hemos tomado, medicamentos, todo. Al final la evidencia científica demostró que no servía nada.
Eso era inmunidad natural. Era darle de comer al paciente. ¿Por qué cree? A ver, si ustedes hacen un análisis lógico, ¿por qué morían los pacientes con COVID en los hospitales? ¿Morían más en los hospitales que en la casa? ¿Pero por qué? Mira, ha pasado con colegas que han llevado a sus papás pensando que el hospital podría haber ofrecido mejores cosas que su casa, ¿no? Porque es eso. Pero el hospital estaba en pánico. Las enfermeras estaban en pánico. El personal dirigía estaba en pánico. ¿Sabes cómo le daban la comida a los pacientes? No, ni siquiera se acercaban. De lejos. Se dejaban y se iban. El paciente estaba ahí, miraba su comida, pero eso no podía ni comer. No podía. Y lo peor, o sea, si tú en tu casa te alimentabas, porque la inmunidad tiene que ver también con nutrición, todo tiene que ver con nutrición. Si tú en tu casa comías 3 platos, bien servidos, lo que te gustaba, llegas al hospital, te da un plato. Peor, te dan comida sin sal, que no te guste, que no te la vas a acabar, ¿no? Eso empeoró mucho la nutrición, ¿no? La inmunidad, todo, porque todo es nutrición. Y 2, ¿qué pasó? Resulta que tú estás internado en una cama, acá hay 3 camas, empieza a morir 1, 2, 3, dice, pucha, ¿ahora cuándo me va a tocar a mí? Ya estoy cerca. 2, 3, no tiene ya visitas de los familiares, no había comunicación, nadie podía ver, ni el personal los revisaba de lejos. O sea, el médico, los médicos los atendían desde aquí, la consulta, no se acerque, 3 metros. Hasta ahora, tengo colegas que están todavía así como transformers, ¿no? Con todo, siguen caminando así, miren hasta ahora. O sea, había un trauma. Pero de tal manera que el paciente fue abandonado. En tu casa, tú le dabas de comer, le alimentabas, le pasabas agua, le estimulabas, le hablabas, entonces mejoraba su inmunidad, ¿no? Porque también tiene que ver con la parte psicológica, la parte emocional, la parte nutricional, tiene que ver todo con eso. Y muchas de las enfermedades solamente están acá, y la alimentación. El resto se controla fácil. No necesitas hacer mucho. Esa era lo mejor, esa es la remedio. Hemos tomado tantas cosas. Bueno, vamos a ver el efecto de la hormona de crecimiento en el crecimiento lineal. ¿Ya? ¿Cómo hace? Pues vamos a ver que esta hormona, su efecto es fundamental, es muy marcado en el esqueleto. ¿Ya? Es muy importante. Dice, aumenta el depósito de proteínas en las células condrocíticas, en las células osteógenas, induce su crecimiento, aumenta la velocidad de explosión celular, además convierte los condrocitos en células osteógenas. Entonces, hace que el hueso crezca en longitud y en grosor. Esa es su función principal. Bueno, entonces, ¿cómo hace? Entonces, nosotros vemos los conceptos de anatomía y decimos, ¿el hueso cuántas partes tiene? Entonces, sabemos qué se llama. Exacto. Y no hemos estudiado bien esto, lo que hemos estudiado el cartílago de crecimiento, ¿no? Que se encuentra en la metáfora, hemos visto que durante determinada edad el cartílago de crecimiento se cierra, ¿no ve? Pero durante ese tiempo de crecimiento, a ese nivel, actúan células osteógenas, células condrocíticas que depositan el cartílago, que se nueva el hueso, de tal manera que este cartílago del hueso empieza a crecer en longitud hasta que se cierra la placa epifisiaria por la placa de crecimiento. Pues que se cierra una determinada edad, ya no crece más en longitud. Pero ¿hasta cuándo puede crecer en longitud? Pregunta de examen. ¿Hasta qué edad? Hasta los 25 años máximo. ¿Ya? Después de los 25 años, el cartílago de crecimiento desaparece. Vamos a ver ahorita eso. Qué importante. Claro, después de los 25 años ya no crece en pero bueno, ¿cómo hace? A lo ancho, pues. Mismo es uno de los hormonas de crecimiento, chicos, entonces, ¿qué hace? Entonces, acá, ¿no? Todo tiene que ver en la metáfora, todo tiene que ver en el cartílago de crecimiento. Ahí, está, es el cartílago de crecimiento, cartílago epifisiario, entonces se hace el depósito del cartílago nuevo y conversión de este cartílago en hueso nuevo. Pues constantemente, este cartílago va haciendo que el hueso vaya creciendo en longitud, ¿ya? En longitud, ¿ya? Pero ojo, a partir de los 25 años ya no se crece en longitud. Eso es muy importante para que tengamos los gigantismos acromegalíticos. Y a partir de los 25, ¿qué hace la hormona de crecimiento? Disminuye. La hormona de crecimiento actúa a través de los osteoblastos. ¿Qué hacen los osteoblastos? Crean nuevos huesos, empieza a sentir huesos. Pero actuando ¿quién? En el periósteo.
actúan en el periodo. Entonces, la hormona de crecimiento, a partir de los 25 años, estimula a que los osteoblastos empiecen a producir tejido hueso nuevo, pero actuando sobre el periósteo. De tal manera que el hueso empieza a crecer en grosor, ya no en longitud, en grosor, pero por estímulo de estas células en el periósteo. De tal manera que vamos a tener estos otros, ¿no? Ahí tenemos un gigantismo, resulta enanismo, hay enanismo, por ejemplo, enanismo de León, los enanos que también son de África, los prisioneros africanos, que tienen que ver, por ejemplo, ellos tienen problemas con la IgG. El enanismo de León tiene problemas congénitos con los receptores para la IgG en los tejidos. Pero estos hacen, por ejemplo, que estas personas tengan baja estatura. Entonces, este paciente, por ejemplo, tiene un panhipotiturismo, un tumor en la adenohipófisis, de tal manera que este tumor hace que se libere mucha cantidad de hormonas de crecimiento. Entonces, en esa etapa, antes de los 25 años, claro, esta persona, bajo ese estímulo, va a crecer más de lo normal en longitud. Porque ese tumor, ¿no ves? Ese tumor, hemos dicho, por ejemplo, ¿cómo se llama el tumor de las células de crecimiento? Pregunta de examen. ¿Tumores? Estas células tienen una coloración, ¿se llama? ¿Cómo se llaman? ¿Células? ¿Plásticas? No. Ah, sí, dófilas. Tiene esa peculiaridad, ¿no? Se tiñen con colorantes ácidos, son acidófilos. Por lo tanto, son tumores acidófilos. Son tumores productores de hormona de crecimiento. ¿Ya? Pregunta de examen, no te enseño. ¿Ya? Además dijimos que el 30-40% de estas células, hay más células de estos tipos, de hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, después viene esto, ¿no? Cuando ya el estímulo se produce después de los 25 años, claro, ya no va a crecer en longitud, va a crecer en grosor, empieza a tener, digamos, crecimiento, por ejemplo, de las cejas, de la frente, del madar, del mentón, y vamos a tener esta característica, ¿no? Igual que el Che, ¿no? Y dice que Che también, eso dice también todo, ¿no? De que el Che ha sido, se ha motivado porque había un actor que tenía acromegalia, ¿no? Y justo de esa imagen nació Shrek, ¿no? Con acromegalia. Shrek. Bueno. ¿Qué pasa? Durante la época de mayor crecimiento de la persona, especialmente, miren, de los 10 a 12 años, ¿no? Tiene un pico de crecimiento. Las personas de crecimiento son simplemente, justo esta época es aquí, empieza a haber el mayor desarrollo, ¿no? Por siempre decimos, haga ejercicio, los chicos están gorditos, este es el momento, ¿no? Si tienes un chico, por ejemplo, se siente con un familiar cercano, así gordito, su mamá preocupada, 12 años, ¿no? No va a crecer este hijo, ya estoy preocupado porque, aparte que es muelita, ¿no? Come todo bien, y estaba gordito, ¿no? Y el claro, le daba y todo metía. Mira, haremos una cosa, la estimularemos, haremos hacer ejercicio, está en la etapa de crecimiento, y veremos metido a natación. A natación gordita al principio no va a estar nada ni medio. Ya a básquet más le tenemos, después a básquet más de básquet, pobre. Oye, está básquet yo. Se ha estirado, imagínense, en esa etapa. ¿Se puede, doctor? Sí, en la etapa de mayor crecimiento. Que mi hermanita es gordita. No, ahí es donde sí realmente va a desarrollar. Y su madre se sorprende y dice, ahora está más grande que su papá. Mire, ¿cómo el ejercicio? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los principales estímulos que hace que se libere hormona del crecimiento es el ejercicio. Es el ejercicio. Y otro, la hipoglicemia, la inanición, el hambre, hace que se libere. Por eso que los que son, digamos, que lamentablemente no tienen muchos recursos, pasan por estas situaciones de hambre, siempre son más delgados, siempre son más altos. En cambio, el gordito que come más, siempre es más gordito, de talla baja. ¿Ya? Entonces, más bien, inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. En cambio, el otro sí. ¿Ya? Por eso, además, si duerme más de noche, mejor. Durante la noche libera más hormona de crecimiento, ¿no? Eso vamos a ver enseguida. Bueno, pero al mismo tiempo, chicos, miren, de esta velocidad de crecimiento que se da entre esta edad, ese pico de crecimiento, se libera también gran cantidad de hormonas de crecimiento. Entonces van a ver la importancia de la acción de esta hormona.
Los mecanismos, los receptores, bueno, esto que es feo, ¿no? Pero ya lo van a entender ustedes. Los receptores tienen que ver también con activar estas activas, estas enzimas, ¿ya? Actúan sobre diferentes receptores, ¿ya? El IGF-1 actúa sobre receptores de tirosina, acinasa, y cambia la hormona de crecimiento actúa sobre el receptor asociado a la tirosina, acinasa. Actúan en diferentes vías, ¿no? Esa es la vía más RAS-MAP y esa es la vía Jackman. Todo ocasiona fosforilación de las proteínas para que cumplan funciones fisiológicas. No se preocupen, no necesitan saber tanto esto. No me voy a preguntar además. Esto sí. ¿Qué pasa cuando la hormona de crecimiento llega a su receptor? Actúa sobre esta enzima, la tirosina acinasa, de tal manera que esta tirosina acinasa, ¿qué hace? A nivel núcleo, hace que el ADN de la transcripción de ARN se sintetice factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Este factor es el que va a hacer que esta hormona tenga funciones. Así actúa. Si quiere más, ahí está este cuadro. Está fácil eso, vamos doctorito. Todo lo que hemos dicho está en este cuadro. Si sabes eso, ya sabes todo hormona de crecimiento. A ver, ¿dónde comienza? Vamos. Miren, ¿cómo se estimula el estrés, el ejercicio, el ayuno, la hipoglicemia? Estimulan la liberación. ¿Qué es? A nivel del hipotálamo, estas neuronas van a liberar ¿qué? La hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Ya? El hipotálamo va a liberar esta hormona. Y esa es familia, por ejemplo, ¿qué es este receptor? ¿Ustedes lo conocen? Tiene asas, 7 asas. Eso, la proteína G, que tiene 7 asas, hemos dicho. Es genérica porque tiene alfa, beta, gamma, las tres moléculas principales. Miren, cuando esta hormona, liberadora de hormona de crecimiento, actúa sobre el receptor ¿qué? La proteína G. Nuestra proteína G es estimuladora. Una vez que actúa la proteína G, ¿qué va a hacer? Esta proteína que produce ¿qué? Activa la adenylatosiclasa. La adenylatosiclasa ¿qué hace? Se forma MP cíclico. El MP cíclico ¿qué hace? Activa la quinasa. La creatinfosfoquinasa. Y esta creatinfosfoquinasa en la de la hipófisis sobre las células somatótrofas hace que se sinteticen hormonas de crecimiento. Bien, bueno, hasta ahí ya hemos sintetizado. Aquí está su hormona de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Lo que ya dijimos, ¿no ven? De manera directa y de manera indirecta. De manera directa, actúan sobre estos receptores en las células, ¿ya? Miren, todo el tejido adiposo, en el tejido muscular y en el tejido hepático, actúan sobre los receptores. Chaquetá, ¿ya? Sobre las proteínas. ¿Y qué hacen? Lo que dijimos, las mismas acciones en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado. Y en el hígado principalmente sintetiza ¿qué? La IGF-1. Una vez que esta se sintetiza, esta, ¿qué va a hacer? Va a actuar, miren, activando otros receptores, esta es la RAS-MAP, y va a hacer lo mismo que hace la hormona de crecimiento, ¿ya? Lo mismo que lo que pero estas hormonas mismas actúan por mecanismos de retornación igual negativa, miren, hipotálamo, hipófisis y hipotálamo, está totalmente, hipotálamo, así es como se sintetiza, todo así es como la hormona funciona. Y esto es todo lo que le estimula y esto es todo lo que inhibe. Por ejemplo, la obesidad inhibe la liberación de hormonas de crecimiento. ¿Ya? Entonces, es casi todo lo contrario. Ojo, la hormona, la grelina, la hormona liberadora de crecimiento, todas las estimulan. Este otro gráfico. Y que raminas, vamos a estar ustedes. ¿Qué te parece ese gráfico? ¿Qué te puedo preguntar? A ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué hace la creatinfosfoquinasa? ¿Cuál es la importancia de la creatinfosfoquinasa? Desde cuál. Mira, aquí todo se libró hasta que salimos a hacer, mira, eso como las células somatótrofas. Aquí está. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver este gráfico, este centro. Para que usted se entienda. Tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta hormona va a estar sobre el receptor. ¿Qué receptor es? La proteína G. Es el estimulador. Esta nos va a activar la adenylatosiclasa. ¿Por qué? Necesitamos segundos mensajeros, ¿no? Una vez que se estimula la adenylatosiclasa, se libera el MP cíclico. El MP cíclico nos activa la creatinfosfoquinasa.
Y la creatina fosfoquinasa nos apertura canales de calcio. En el calcio se libera la hormona. Fácil, ¿eh? Entonces la creatina fosfoquinasa hace que el calcio ingrese dentro de la célula y se produce una liberación de hormona. ¿Listo? Fácil. Bueno, vamos a ver entonces cómo se transporta esta hormona. Una vez que se ha liberado, las proteínas transportadoras de la hormona de crecimiento, dice que el 50% de la hormona de crecimiento, somatótropa, somatotropina, está unida a una proteína transportadora. Ahora, la hormona de crecimiento se une, dice, a esta proteína de una manera laxa. Miren, las dos se unen a proteínas transportadoras. ¿Qué diferencia hay entre la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento sin migración, el FG1? Que una se une de manera laxa a las proteínas transportadoras, ¿no? Por lo tanto, como no hay una unión muy estrecha, muy intensa, digamos, se libera con rapidez. Por lo tanto, su vida media o semivida, ¿cuánto dura? 20 minutos. 20 minutos. En cambio, esta otra, la IGF-1, se une de manera muy fuerte a su proteína transportadora, de tal manera que su acción dura mucho más tiempo. ¿Cuánto dura? 20 horas. ¿Ya? Eso tiene que ver con la unión a esta proteína, las proteínas transportadoras. No se olvide que son hormonas lipofílicas, porque consiste acá en el transporte. ¿Ya? Entonces, proteínas, una cifra proteínas transportadoras. ¿Cuáles son los valores normales de la hormona de crecimiento? En los adultos, 1.6 hay 3 nanogramos por ml. ¿En quiénes se sintetiza más? Los adolescentes, los niños, porque las necesitan. Bueno, yo necesito hormona de crecimiento, 6 nanogramos por ml. Mire ahora la inanición, el hambre, cómo hace que sintetizan gran cantidad de hormona de crecimiento. Por eso, si ustedes quieren que crezca un chico, no le den de comer. De verdad. Sacrifíquenlo ahí. Vale, cómo desarrollo ejercicio y cosas nutritivas, ¿no? Porque empieza a liberar mucha hormona. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué creen que se libera mucha hormona de crecimiento en pacientes que tienen desnutrición? No sé si aquí lo han visto. Aquí, por ejemplo. Este paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene desnutrición, huechiorco. Paciente desnutrido. Si es un paciente desnutrido, miren, está liberando mucha hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque ese organismo de ese niño con este estado de desnutrición necesita, de manera imperiosa, todas las funciones de la hormona de crecimiento. Ustedes recuerdan, entonces, oye, pero este chico tiene, además, necesita sus células sintetizar proteínas. Este chico necesita calorías. Este chico necesita liberar sus brazos. Necesita todas las funciones fisiológicas de la hormona de crecimiento. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que necesita? No solamente necesita carbohidratos, no es suficiente. Si ustedes a ese niño que tiene desnutrición le dan solamente carbohidratos, mírense con los títulos de hormona de crecimiento. ¿Bajan o no bajan? No bajan. Porque él necesita proteínas. No necesita calorías, no necesita carbohidratos. Pero si ustedes miren, ya le empiezan a dar proteínas, a los 3 días ya está en la mitad, la hormona de crecimiento va bajando. A los 25 días le damos más proteínas, la hormona de crecimiento va bajando más. Por lo tanto, estos pacientes necesitan proteínas, no necesitan carbohidratos. ¿Ya? Claro. Porque la hipoproteína ha hecho que se estimula por retroalimentación, en este caso retroalimentación positiva, ¿no ve? No retroalimentación negativa, porque el organismo necesita la acción de esta hormona. Si necesita que el hipotálamo, la hipófisis libere más hormona de crecimiento, entonces hay mecanismos de retroalimentación positiva para que se libere mayor cantidad de hormonas de crecimiento en este estado de desnutrición. ¿Ya? Bueno, entonces en un cuadro agudo, ¿qué es lo que estimula más? Digamos, la hipoglucemia. Un cuadro agudo lo que estimula más es la hipoglucemia. Agudos, corte tiempo de evolución, ¿no? Hipoglucemia, ¿qué es hipoglucemia? Disminuye la cantidad de glucosa en sangre, normalmente por debajo de 7 miligramos por decilitro, hipoglucemia. Y en cuadros crónicos, ¿quién estimula más? La hipoproteína. En un estado crónico, una patología como el huachiorco, es una enfermedad carente de proteínas, va a hacer que se estimule más hormona de crecimiento.
miente. Entonces, en estados crónicos, la hipoproteinemia. En cuadro agudo, la hipoglicemia. Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuándo se libera más hormona de crecimiento? Durante las 24 horas. A mediodía, y a la media, después de comer, que duerma. Durante la noche, que duerma más tiempo. No tengo que alimentarlo y que duerma. Pero denle cosas nutritivas, no le den pollo, papa, ¿no? Pollo, papa, lo que comen todos los chicos, lo que les gusta, ¿no? Eso no es nutrición, ¿no? Eso no es nutrición. Denle lo que necesita. Resulta que había una abuelita que le dejaron a una abuela cuidar a un nieto, y la abuela como que le crió, como siempre las abuelas malcrían a los nietos, ¿no? Y todo, pollito, ya todo, ya pollo y papa, pollo. Feliz, según ella estaba bien, pero el chiquito está ganando peso. Resulta que después le lleva a un campeonato y empieza a jugar deporte. Y ese chico empieza a tener mucha equimosis, es decir, le golpeaban, le pasaban el balón y que hagas el pecho y no sé qué. Oye, morete aquí, morete aquí, morete aquí. ¿Qué tenía? ¿Cuál era su problema? Nada. Nada. Los tres problemas que tienen que ver con, digamos, con hemostasis, o sea, por algún problema, digamos, de coagulación, podría ser de leucemia, puede ser de deficiencia de plaquitas, puede ser de deficiencia de coagulación, necesitaba vitamina C, nada más. ¿Ya? Entonces le hemos dado vitamina C, nunca más tuvo nada de moretón. Claro, a partir de ahí, dieta, ¿no? Como hasta que te llevan las temperaturas y no sé qué, señora, ¿no? Fragilidad que ve. Porque, por ejemplo, si un niño tiene epistaxis constantemente tiene epistaxis, te dice, ¿pero por qué? Si no lo ha hecho, no se ha lastimado, pero empieza a tener epistaxis. Todo el tiempo con tapones. Fragilidad capilar. Vitamina C. Ese niño solo está con carbohidratos, solo carbohidratos. Vitamina C. Siempre me Bueno. Bueno, vamos a ver ahora. Ay, se quedó tiempo. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una buena alimentación? Cuando ustedes le dan al paciente una dieta rica, ¿qué importancia es la alimentación? Que también tiene que ver con la hormona de crecimiento. Si ustedes le dan una alimentación rica en proteína, ¿qué va a hacer el organismo de ese paciente? Una ingesta adecuada de proteínas hace que se libere mayor cantidad de hormona de crecimiento, ¿ya? Hace que se libere mayor somatomatina, mayor SPO1, ¿ya? Hace que también se libere mayor insulina, ¿no? Porque necesitamos el efecto cinético, porque la insulina va a sintetizar proteínas. La hormona sintetiza proteínas, por lo tanto, si el paciente tiene una adecuada alimentación, se sintetiza más proteínas, se produce mayor crecimiento, pero no calorías, no tanto calorías, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se le da mala alimentación? Como a ese niño, está mal criado por su abuela, por carbohidratos, no se libera hormona de crecimiento, poco, casi nada de hormona de somatomatina, sí insulina, pero ¿qué va a hacer la insulina? Va a hacer que se deposite más calorías, ese paciente empieza a comer. ¿Ya? Ese paciente empieza a comer. Bueno, ¿qué pasa cuando en ausencia? ¿Qué pasa en el ayuno? Hay mayor liberación de hormona de crecimiento. Bien, en el ayuno estimula la liberación de crecimiento. Pero no se libera mucha insulina, o también menos somatomatina, por lo tanto no hay síntesis de proteína de crecimiento, pero va a haber mayor movilización de calorías, solo movilización de calorías. Acá es importante, es la ausencia de insulina. En ausencia de insulina, miren, la importancia del sinergismo entre la insulina y la hormona de crecimiento. ¿Cuál es la importancia? La ausencia de insulina, en ausencia de insulina, la hormona de crecimiento no estimula la liberación de como se coloca insulina más hormona de crecimiento. Bueno, vamos a ver esto de la neurohipófisis para acabar esta parte. Esto ya hemos visto, ¿no? Como la neurohipófisis, hemos dicho qué importancia tiene la hipófisis, la neurohipófisis sintetiza las hormonas, dijimos. La neurohipófisis es el depósito. Si nosotros estudiamos un poquito más, por ejemplo, en el hipotálamo se van a sintetizar las hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina, estas dos sintetizan en el hipotálamo. Vamos a ver los núcleos que sintetizan estas hormonas. Se liberan por vía nerviosa, por tracto nervioso, miren, desde los núcleos corticoventricular, estos tractos nerviosos a la neurohipófisis, en la neurohipófisis se depositan, ¿ya? Se depositan estas hormonas, la hormona antidiurética y la vasopresina.
Bueno, entonces, secretadas por estos núcleos, ¿no? Son transportadas por unas proteínas. Esas proteínas que transportan esas hormonas se llaman neurofisinas, ¿ya? Neurofisinas, neuro de neurona, neurofisinas. Todos, tanto la hormona tiroidica se forma en el núcleo subóptico y la oxitocina se libera en el núcleo paraventricular, ¿no? ¿Quién se puede preguntar de este gráfico? Lo puedo preguntar, por ejemplo, estas hormonas neuropituitarias en su estructura química tienen 9 aminoácidos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Ya? Miren. Estas compuestas una estructura química casi similar. ¿Ya? Sin hipotálamo, en diferentes núcleos, se transporta por una oficina, pero tiene la misma cantidad de aminoácidos. ¿Ya? ¿Cuántos? 9 aminoácidos. ¿Ya? Las dos comparten la misma estructura, 9 aminoácidos, con algunas diferencias, ¿no? ¿Cuántas estructuras? Pues algunas tienen más oxina, por ejemplo tiene la fenilamina, la arginina, en lugar de la isoleucina, la leucina. Pero ambas tienen 9 aminoácidos. Más nada. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? ¿Cuál se produce en el hipotálamo? ¿Dónde va a actuar la hormona tiroidica? Principalmente el vecino, porque ahí va a absorber agua, urea, pero tiene también no solamente un efecto, digamos, antidiurético, antidiuresis, sino también hace vasoconstricción. Por eso se llama vasopresina, sube la presión. Hormona tiroidica o vasopresina. Todo esto son los estímulos. Estos 3 estímulos, el principal estímulo es la osmolaridad. ¿Qué pasa con la hormona antidiurética? Y la vasopresina. Miren, ¿qué pasa cuando a una persona le falta agua y cuando una persona tiene exceso de agua? Una persona que está, por ejemplo, ha hecho un ejercicio, ha caminado o está en el desierto, ha perdido mucho líquido, ¿no? Le falta líquido. ¿Qué pasa en la sangre? ¿Cómo estará la osmolaridad? Está aumentando, ¿no? Cuando hay una osmolaridad incrementada, en el cerebro hay osmoreceptores que vamos a ver que perciben esta osmolaridad incrementada. Estos osmoreceptores hacen que se libere hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a reabsorber el agua. Una vez que se absorbe el agua, va a hacer que la orina sea concentrada. Una orina, dice, doctor, esta orina como Coca-Cola, muy tinta. Claro, porque le falta líquido. ¿Y qué pasa cuando tú le das exceso de agua? Mucha agua, disminuye la osmolaridad plasmática, los hormonoreceptores no necesitan activarse, ¿ya? No se libera la hormona antidiurética, no se reabsorbe el agua, por lo tanto la orina está diluida. Esta es una de las funciones que ustedes han visto en nefro, la capacidad de concentración del riñón. ¿Ven? ¿Cómo el riñón hace para concentrar la orina? Entonces, y esto lo podemos ver en el laboratorio de orina, examen de orina, ustedes lo van a ver, la densidad urinaria. Cuando la densidad normalmente es de 1010 a 1030. Si está por debajo de 1010, decimos está hipostenúrica, o sea, le estás dando mucho líquido. O si está por encima de 1030, le dicen está hipertenúrica, le falta líquido a tu paciente, dale más. ¿Ya? Entonces yo me doy cuenta porque veo la capacidad de concentración del riñón. Entonces, chicos, acá en el hipotálamo, que están los núcleos supraventricular, también hay otros órganos, se llama el órgano comunitario, el órgano vascular. Pues por eso de la lámina terminal, estos órganos tienen osmoreceptores. Pero tienen una ventaja más, que no tienen base hematoencefálica. Por lo tanto, permiten hacer fácilmente los cambios de osmolaridad de la sangre. ¿Ya? Entonces, cuando persiguen esa osmolaridad, estos núcleos que se encuentran en el hipotálamo estimulan a que estos núcleos, el núcleo esprótico, produzcan la hormona antidiurética. Y es a través de axones nerviosos va a ser depositada en la hipófisis. Esa es la función. Pero esa es la parte de la osmolaridad. ¿Pero qué tiene que ver con la parte vascular? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en la cavidad de la aorta, hemos visto que ustedes en respiratoria, hay barroreceptores que sensan la presión. ¿No? Cuando baja la presión porque ha perdido sangre, los receptores de carotídeos, del arco de la aórtica, se estimulan. ¿No? Y estos estímulos va a llevar también a estos núcleos para que estos núcleos liberen también la hormona antidiurética. Un gráfico para que ustedes puedan ver qué importancia tiene esto. Esto es lo de la osmolaridad, ¿no? Miren lo mismo, esta hormona, los núcleos liberados, dice que las quintas sextas partes se liberan en el núcleo subóptico, una partecita se libera de esta hormona antidiurética en el núcleo paraventricular, se libera para hacer la neurohipófisis, también hipófisis, ahí está la hormona antidiurética. Este es un ejemplo del lóbulo posterior para la neurohipófisis. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la osmolaridad? Se perciben estos receptores. Estos núcleos paraventriculares se sintetizan, la neurofisina transporta esta hormona hasta la neurohipófisis
Y a nivel, en presencia de calcio, ¿no ven? Ojo, lo mismo que los otros actividades de sus receptores, ¿ya? Como la proteína GS, o sea, lo mismo, va a hacer que esta hormona antidiurética pase hacia la sangre, de la sangre pase a los túbulos, y los túbulos cumplan su función, se absorba agua. ¿Y qué pasa con la hipovolemia? El mismo sistema, solo que estos son los cambios de la presión. La disminución de la presión, la disminución de la hipovolemia, activa vasoreceptores. Los vasoreceptores lo mismo, van a transmitir el impulso nervioso al núcleo ventricular, se libera la hormona antidiurética, el calcio, se libera hacia la sangre y actúa. Pero acá es los vasoreceptores. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos principales estímulos que hacen que se libere la hormona antidiurética? Principalmente, si les pregunto, ¿cuál es el principal estímulo de estos dos? El aumento de los plasma. También la secreción de la presión arterial y el volumen sanguíneo que estimulan la secreción de la hormona antidiurética. Por eso se dice que la hormona antidiurética tiene efectos vasoconstrictores. Por eso, porque aumenta la presión. Ahí están todos los estímulos, principalmente la hormona antidiurética, la baja de la presión, por ejemplo, todo. Y esto es lo más importante. ¿Cuál es el más estímulo y por qué? ¿El aumento de las moléculas es el principal estímulo? Sí. ¿Ya? ¿Es el más sensible? Sí. Porque miren, un aumento del 1% de la osmolaridad, apenas el 1% hace que se libere gran cantidad de hormona antidiurética. Es rápido, es muy sensible. Pero no es muy potente, cuidado con el examen se confunda. ¿Cuál es más potente? La disminución de la volemia. No es muy sensible, pero es muy potente. ¿Ya? Porque una vez que, por ejemplo, se ha perdido 110% de la volemia, se estimula de manera muy intensa la liberación de hormona antidiurética. La osmolar es muy sensible, pero la volemia es muy potente. Tiene todos estos vasoreceptores, chicos. De estos, lo más importante, los receptores, estos receptores beta 2 son los más importantes porque actúan en el riñón y hacen que se absorba agua. ¿Y cómo lo hacen? Todo este sistema que ustedes ya lo conocen, lo hacen a través de acuoporinas. Crean canales de absorción. De tal manera que el agua del túbulo pase a la célula a la célula. Lo hacen a través de acuoporinas. Acabamos con esto, la hormona oxitocina, que no solamente necesita producir contracción de la gestante y estimula la producción de la leche. Listo, chicos. Ahora, nos falta una clase, a ver, nos pongamos de acuerdo. Mañana es nuestra última oportunidad.